Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal de series turcas. Hoy tenemos un vídeo jugosísimo, de esos que nos encantan, lleno de rumores explosivos, posibles romances dignos de una telenovela y por supuesto, series turcas de las que no podemos dejar de hablar. Prepárense porque vamos a analizar un tema que dando mucho de copyright hablar en el mundo del espectáculo turco, un auto-copyright tico culebru superíndice 3N de la vida real. El supuesto acercamiento ese bien flechazo a juzgar por las genes, entre Hande Erupar Rafael y Hakan Sabank, un miembro de la poderosa y multimillonaria familia Sabank. Todo ello en medio de un viaje a Roma que aparentemente ha dejado a Kerem Bürsin completamente en la estacada sentimental, olvidado como un personaje secundario en el propio superíndice 3N de su vida. Su copyright es un drama digno de una telenovela turca en horario estelar, y aquí lo vamos a desmenuzar todo, hasta el último detalle jugoso. Antes de empezar a destapar esta olla a presión superíndice 3N de rumores, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Asu no se perderán ningún chisme jugoso, análisis exhaustivo, teorías conspirativas o recomendación superíndice 3N experta sobre el fascinante y adictivo universo de las series turcas. Dale a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Asu Serud es el primero en enterarte de todos los salseos y novedades. Ahora supongamos rumbo al epicentro del salseo y vamos al luo. El rumor ha estallado con la fuerza de un terremoto en la escala Richter de los cotilleos. Hande Erupar Rafael, la queridusima y bellúsima actriz que nos conquistó superíndice 3 corazones en Senu con diéresis al cap. La serie que catapultó superíndice 3 su carrera al estrellato internacional, podrá estar saliendo con Hakan Sabank, un miembro de una de las familias ricas, poderosas e influyentes de Turquía, cuyo nombre resuena en los círculos financieros como un trueno. Las redes sociales estudene que echan humo al borde de la ignicio superíndice 3N espontánea, con una avalancha de fotos y vídeos que parecen confirmar este romance que ha tomado a todos por sorpresa. La bomba estalló superíndice 3 durante un viaje a Roma, la eterna ciudad del amor, un destino romántico por excelencia que parece haber sido el escenario perfecto para que Cupido lanzara sus flechas. Pero copyright ha sido de Kerem Bürsin, su ex compau más menos héroe de reparto en Senu con diéresis al cap, y expareja en la vida real, con quien protagonizó superíndice 3 un romance de ensueu más menos o, un cuento de hadas moderno que cautivó superíndice 3 a millones de fans en todo el mundo. Ha sido completamente borrado de la memoria de Hande, relegado al olvido como un recuerdo lejano y empolvado. Vamos a analizar meticulosamente cada detalle, cada pista, cada rumor que circula por las redes sociales, pero también copyright vamos a aprovechar esta oportunidad única para hablar de algunas series turcas que al igual que este drama de la vida real, nos tienen completamente enganchados, atrapados en sus redes de pasión superíndice 3N, intriga y giros inesperados. Y ya que mencionamos Senu con diéresis al cap, la serie que dio origen a este culebru superíndice 3N, vamos a empezar por ella. Esta serie es una comedia romántica clásica con todos los elementos que la hacen irresistible, una protagonista con un corazón superíndice 3N de oro y una determinación superíndice 3N inquebrantable, un protagonista masculino con un aura de arrogancia y un corazón superíndice 3N escondido, un contrato falso que se convierte en amor verdadero, enredos familiares, malentendidos divertidísimos y por supuesto, un final feliz que nos deja con una sonrisa en los labios. La serie cuenta la historia de Eda YLDZ, interpretada magistralmente por Hande Erupar Rafael, una joven florista con un talento innato para el diseño más menos o floral que pierde su beca universitaria debido a las turbias maniobras de Serkan Bolat, interpretado por el carismático Kerem Bürsin, un exitoso arquitecto con una reputación superíndice 3N de ser frío, calculador y completamente insensible. Para recuperar su beca, Eda se ve obligada a aceptar un acuerdo que cambiará su vida para siempre, fingir ser la prometida de Serkan durante 2 meses. Lo que comienza como un simple acuerdo comercial, un intercambio de favores, se convierte en una relación superíndice 3N llena de tensiones, enfrentamientos, momentos de vulnerabilidad, chispas de pasión superíndice 3N, y finalmente, amor verdadero, un amor que traspasa la pantalla y se convierte en una realidad palpable. Senu con diéresis al cap es absolutamente relevante para este tema porque fue aquí donde Hande y Kerem se conocieron, donde surgió superíndice 3 la chispa inicial, la atracción superíndice 3N innegable que luego se convirtió superíndice 3 en una relación superíndice 3N real, un romance de cuento de hadas que hizo suspirar a millones de fans en todo el mundo.
La química entre ellos era tan evidente, tan palpable, que era imposible no creer en su amor. La serie fue un con diéresis copyright sito rotundo a nivel mundial, rompiendo RU copyright cords de audiencia y posicionando a Hande y Kerem como dos de los actores turcos populares y solicitados del momento, impulsando sus carreras a niveles estratosfu copyright ricos. Un dato interesante, un detalle que aún más menos ha de aún ese dramatismo a esta historia, es que la serie se filmó superíndice 3 en medio de la pandemia de COVID-19 con protocolos estrictos de seguridad, lo que aún hizo es difícil mantener la relación superíndice 3N en secreto al principio. La presión superíndice 3N mediática fue enorme, la expectación superíndice 3N del público era altísima, y la ruptura, aunque dolorosa y decepcionante para muchos fans que soñaban con un final feliz para siempre, es parte de la vida, una realidad que incluso los cuentos de hadas deben enfrentar. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos, la cuestión superíndice 3N que nos quita el sueño más menos es, ¿ha pasado Gina Hande definitivamente? ¿Ha enterrado por completo su historia de amor con Kerem y lista para comenzar un nuevo capítulo en su vida sentimental? Siguiendo con la lunea de romances con sabor a drama, de historias de amor que nos hacen suspirar y derramar lágrimas, no podemos dejar de mencionar a EC 101, una serie que también copyright N explora las complejidades del amor juvenil. Esta serie de Netflix de Geo copyright nero drama juvenil con toques de comedia, nos presenta a un grupo de estudiantes problemáticos, inadaptados sociales que se sienten incomprendidos y marginados, que intentan hacer que su profesora favorita, una mujer que les ha brindado apoyo y comprensión superíndice 3N, no sea expulsada del colegio debido a su comportamiento rebelde. Para lograrlo tendrán que emparejarla con el entrenador de baloncesto, un hombre solitario y amargado que ha perdido la fe en el amor y en la vida. Entre los actores principales destacan Mert Yazkoylu, Kubilay Aka y Alina Boz, quienes interpretan a estos superíndice 3 venes con una sensibilidad y autenticidad que nos hacen conectar con sus personajes. AEC 101 es relevante para este tema porque, al igual que en el caso de Hande y Kerem, la serie explora superíndice 3 las complejidades del amor juvenil, los primeros amores, los errores que cometemos en el camino, las segundas oportunidades que nos da la vida y la importancia de la amistad y el apoyo mutuo. Kizu vs Hande es tu copyright buscando ese nuevo comienzo en Roma, lejos de la sombra de Kerem y con la posibilidad de construir una nueva historia de amor, una historia que sea diferente, que sea suya y que la haga feliz. Un dato curioso, un detalle que aún más menos ha de un toque de picante a esta historia, es que la serie generó superíndice 3 controversia en Turquía debido a ciertos temas que se consideraron inmorales para la juventud, lo que demuestra el poder que tienen las series turcas para generar debate y reflexión superíndice 3N en la sociedad, para cuestionar las normas establecidas y para abrir un diálogo sobre temas importantes. Ahora, cambiando un poco de tercio pero manteniendo el tema del amor y el drama, vamos a hablar de Mucize Doctor, una serie que nos muestra una perspectiva diferente del amor y las relaciones humanas. Esta serie, un drama copyright dico con toques de esperanza y superación superíndice 3N, cuenta la historia de Ali Befa, un joven cirujano autista con síndrome de Savant que lucha por ser aceptado en un hospital y demostrar su valía como copyright dico. El actor principal es Taner Ulmez, quien realiza una interpretación superíndice 3N magistral de su personaje, transmitiendo su vulnerabilidad, su inteligencia y su capacidad de amar. Mucize Doctor es relevante en este contexto porque, a pesar de no ser una serie centrada en el romance puro y duro, explora las relaciones humanas desde una perspectiva diferente, desde la empatía, la comprensión superíndice 3N y la aceptación superíndice 3N. Ali Befa aprende a amar, a confiar y a conectar con los demás a pesar de sus dificultades, superando sus propios límites y demostrando que el amor puede surgir en los lugares inesperados. Kizu vs Hande también copyright N es tu copyright aprendiendo a amar de nuevo, a confiar en alguien nuevo, a conectar con una persona diferente a Kerem y a construir una relación superíndice 3N basada en la confianza, el respeto y la admiración superíndice 3N mutua. Un dato interesante, un detalle que nos muestra la universalidad de las historias, es que Mucize Doctor es una adaptación superíndice 3N de la serie surcoreana Good Doctor, lo que demuestra la capacidad de las series turcas para adaptar formatos exitosos a su propia cultura y sensibilidad, para crear historias que resuenan con el público de todo el mundo. Volviendo al tema principal, al escándalo de Roma que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco, es importante recalcar, enfatizar y reiterar que hasta el momento, todos son rumores, especulaciones y teorías conspirativas.
Ni Ande Eru Parrafoel ni Akan Sabank han confirmado oficialmente su relación superíndice 3N. Sin embargo, las fotos y los vídeos que circulan por internet, las imágenes capturadas por los paparazzi, son bastante elocuentes, revelan una cercanía que va más allá de la simple amistad. Se les ha visto juntos en Roma, cenando en restaurantes románticos con vistas al Coliseo, paseando de la mano por las calles empedradas del Trastevere, disfrutando de la belleza de la ciudad eterna y compartiendo momentos de complicidad y diversión superíndice 3N. La prensa turca es tú que no duerme, trabajando las 24 horas del día, tratando de conseguir la primicia, de confirmar si realmente hay algo más que una simple amistad entre ellos. Si hay amor en el aire o si simplemente se trata de un juego de seducción superíndice 3N. Pero ¿Q Copyright N es Akan Sabank? Q Copyright N es este hombre que ha irrumpido en la vida de Ande Eru Parrafoel y ha desatado esta tormenta mediática. Pues bien, Akan Sabank es un empresario perteneciente a la adinerada y poderosa familia Sabank, una de las más influyentes de Turquía, cuyo apellido es sinu superíndice 3 de riqueza, poder y prestigio. Los Sabank son dueu más menos os de un conglomerado empresarial que abarca desde la banca y la energía hasta la automoción superíndice 3N y el comercio minorista, un imperio que se extiende por todo el mundo. Akan es conocido por su estilo de vida lujoso, por su afición superíndice 3N a los viajes exu superíndice 3 ticos, por su gusto por la moda y por sus relaciones con celebridades, actrices, modelos y personalidades del mundo del espectáculo. Si el romance con Ande se confirma, si se convierte en una relación superíndice 3N seria y duradera, será una de las parejas medio ticas del momento en Turquía. Un autocopyright tico bombazo que acaparará a todas las portadas de las revistas y todos los programas de televisión superíndice 3N. Ahora hablemos de Kerem Bürsin, el tercer personaje en este trío nulo amoroso, el exnovio despechado, el actor que ha sido relegado a un segundo plano. El actor, que también Copyright N ha alcanzado gran popularidad a nivel internacional gracias a su talento y carisma, se ha mantenido en silencio sobre el tema, evitando hacer comentarios que puedan alimentar a es el fuego de los rumores. No ha hecho ninguna declaración superíndice 3N pública sobre el supuesto romance de Ande con Akan Sabank. Algunos medios sugieren que es devastado, que le ha costado superar la ruptura y que aún guarda esperanzas de reconciliación superíndice 3N, mientras que otros afirman que ya ha superado la relación superíndice 3N y enfocado en sus proyectos profesionales, preparándose para nuevos desafíos y buscando nuevos horizontes. Lo cierto es que independientemente de lo que sienta, Kerem es un profesional consumado, un actor con experiencia que sabe manejar la presión superíndice 3N mediática, que no se deja llevar por las emociones y que prefiere mantener su vida privada al margen del escrutinio público. Y ya que hablamos de Kerem, no podemos dejar de mencionar una de sus series recientes, una serie que nos muestra su faceta SCU superíndice 3 mica y desenfadada, Jau con diéresis o que se versen. Esta serie, también copyright NDGU copyright Nero comedia romántica, nos presenta a Ateay, un joven copyright fano que ha sido criado en internados de copyright de la muerte de su madre y el abandono de su padre, un hombre que nunca se preocupó superíndice 3 por él. Cuando este último fallece, Ateay debe regresar a Estambul y hacerse cargo de sus hermanos menores, unos más menos os traviesos y rebeldes que le pondrán en la vida patas arriba. En su camino se cruza Leila, una joven estafadora profesional que busca sacar provecho de la situación superíndice 3N, que ve en Ateay y sus hermanos una oportunidad para ganar dinero fácil. Sin embargo, como suele ocurrir en las comedias románticas turcas, lo que comienza como un plan fríamente calculado se convierte en una historia de amor inesperada, llena de humor, romance y momentos emotivos. Jau con diéresis o que se versen es relevante porque nos muestra a Kerem en un papel diferente al de Serkan Bolat, un personaje que nos permite apreciar su versatilidad como actor. Aku interpreta a un personaje vulnerable, da un más menosado por la vida, con una necesidad desesperada de amor y conexión superíndice 3N, un hombre que busca formar una familia y encontrar su lugar en el mundo. Esta serie refleja también copyright N una parte de su propia vida, la búsqueda de un amor verdadero después copyright S de una ruptura dolorosa, la necesidad de superar el pasado y de encontrar la felicidad en el presente. Un dato curioso o un detalle que nos muestra la exigencia del público, es que la serie se estrenó superíndice 3 con gran expectación superíndice 3N, pero no logró superíndice 3 alcanzar el mismo nivel de U con diéresis copyright sito que, senu con diéresis al CABM,
lo que demuestra que no siempre se puede replicar la magia de una pareja en la pantalla, que la química entre los actores es un factor fundamental para el condieresis copyright sito de una serie. Volviendo a la polu copyright mica de Roma, a la pregunta que todos nos hacemos, la gran pregunta ¿es esto una estrategia de marketing? ¿Están ande y acan utilizando este supuesto romance para generar atención superíndice 3N medio tica, para aumentar su popularidad y para impulsar sus carreras profesionales? En el mundo del espectáculo todo es posible, y a veces las relaciones se construyen muy por interu copyright que por amor verdadero, se basan en acuerdos comerciales y estrategias de marketing. Sin embargo, también copyright es posible que ande y acan se hayan enamorado genuinamente, que haya surgido una atracción superíndice 3N real entre ellos y que tu copyright disfrutando de su romance en la intimidad de Roma, lejos de los focos y de las críticas, construyendo una relación superíndice 3N basada en la confianza, el respeto y el amor mutuo. Solo el tiempo dirá si esta relación superíndice 3N es real o simplemente un montaje, si es una estrategia de marketing o si es un amor verdadero que ha surgido en la ciudad eterna. Otra serie que podemos mencionar, y que encaja perfectamente con la temática de amores inesperados, de segundas oportunidades y de contratos que se convierten en amor verdadero, es Kiral Kaik. Esta comedia romántica cuenta la historia de Daphne, una joven camarera que se ve obligada a aceptar una oferta para enamorar a Homer, un exitoso diseu más menos ador de zapatos, a cambio de dinero para salvar a su familia de la ruina. Lo que comienza como un simple contrato, un acuerdo comercial, se convierte en una relación superíndice 3N llena de mentiras, secretos, engau más menos os y finalmente amor verdadero. Los actores principales son el párrafo Insangu y Barardu párrafo, quienes también copyright gozaron de una gran química en la pantalla, transmitiendo la pasión superíndice 3N y el deseo de sus personajes. Kiral Kaik es relevante porque nos muestra que el amor puede surgir en los lugares mundes e inesperados, que a veces las mentiras piadosas pueden llevarnos a encontrar la felicidad, y que el dinero no es lo mundes e importante en la vida. Kizu bese ande y akan también copyright es tu copyright construyendo su propia versión superíndice 3N de un amor de alquiler, donde las apariencias y los intereses se mezclan con los sentimientos reales, donde el dinero y el poder juegan un papel importante, pero donde también copyright hay espacio para el amor y la pasión superíndice 3N. Un dato curioso o un detalle que nos muestra el impacto de las series turcas, es que la serie fue un condieresis copyright sito rotundo en Turcúa y en varios pauses de Latinoamu copyright rica, consolidando a el párrafo Insangu y Barardu párrafo como dos de los actores mundes populares del momento, convirtió copyright dolos en autocopyright ticosudolos de masas. Y ya para ir terminando, para cerrar este análisis exhaustivo del culebru superíndice 3N de Ande párrafo el y Akan Sabank, quiero recordarles que este vídeo es puramente especulativo, basado en rumores, en la información superíndice 3N que circula por internet y en nuestra propia interpretación superíndice 3N de los hechos. No tenemos la verdad absoluta sobre la relación superíndice 3N entre Ande párrafo el y Akan Sabank. Solo ellos saben lo que realmente está pasando entre ellos, cuáles son sus sentimientos y cuáles son sus intenciones. Lo que sabemos, lo que podemos afirmar con certeza, es que el mundo de las series turcas es un mundo fascinante, lleno de historias de amor, de drama, de pasión superíndice 3N y de intriga, tanto en la pantalla como fuera de ella. Un mundo que nos atrapa y nos hace soñar. En resumen, hoy hemos hablado del posible romance entre Ande párrafo el y Akan Sabank en Roma, y hemos analizado algunas series turcas que, como este drama, nos tienen completamente enganchados, atrapados en sus redes de pasión superíndice 3N, intriga y emoción superíndice 3N. Hemos hablado de Senu condieresis al Capm, AEC 101 Mucice Doctor, Yau condieresis OK Seversen, y Kiral Kaik, todas ellas series que exploran las complejidades del amor y las relaciones humanas, que nos muestran diferentes perspectivas del amor y que nos hacen reflexionar sobre nuestras propias vidas. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final, por acompañar más menosarnos en este viaje a Trabu Copyright del mundo de las series turcas, y por compartir su pasión superíndice 3N con nosotros. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de este análisis de chismes y series turcas y que se hayan divertido con nosotros. Ahora quiero que me dejen en los comentarios qué copyright opinan sobre todo esto. ¿Creen que Ande y Akan realmente saliendo? ¿Creen que Kerem Bürsin devastado o que ya ha superado la ruptura? ¿CUL es su serie turca favorita?
QADL es la serie que Mood S les ha emocionado, que Mood S les ha hecho reír y que Mood S les ha hecho llorar. Du copyright gemme sus comentarios y vamos a debatirlo, vamos a compartir nuestras opiniones y vamos a seguir disfrutando juntos del maravilloso mundo de las series turcas. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también Copyright N se enteren de este chisme jugoso y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Hasta la Superindice 3 Sima, nos vemos en el Superindice 3 vídeo y que sigan disfrutando de las series turcas.